Lo que empezó en un extenso terreno, abundante de inmensos árboles, de donde se sacaban las vigas, de allí su nombre, hoy es una población de más de 212.000 habitantes, con el mejor índice de calidad de vida del país, que convierte a Envigado en ejemplo de progreso y gobernabilidad. Es la ciudad señorial de Antioquia, la ciudad de las ceibas y las palomas. Y una ciudad con un inmenso sentido de pertenencia por su religiosidad y sus sitios de fe. El municipio de Envigado a lo largo de su historia ha tenido una gran oferta cultural y una gran oferta social que ha permitido que las personas que llegan a asentarse a Envigado encuentren un lugar para soñar, para vivir, para crecer, para evolucionar. Envigado nació como parroquia en 1774, cuando un grupo de vecinos escogió, entre varias opciones, el nombre de Santa Gertrudis para que esta santa alemana y doctora de la Iglesia se convirtiera en su santa patrona. Pero hay que tener en cuenta que Envigado, la parroquia de Santa Gertrudis, tiene 245 años como comunidad creyente, como comunidad de fe. Y el municipio de Envigado tiene 244. O sea que primero hubo una comunidad cristiana organizada y luego pasó a ser municipalidad. En especial el municipio de Envigado, como otros municipios, al ser nacido a partir de la creación de una parroquia, tiene esa fortaleza o tiene ese hilo que lo acerca a esta religión. Y que también hay que entender que cuando se crea la parroquia, detrás de la parroquia viene la escuela parroquial, viene el mercado parroquial, hay ya un espacio de concentración, un lugar social donde las personas pueden encontrarse, reconocerse. Alrededor de Santa Gertrudis la Magna, este municipio organizó su progreso y su crecimiento. Por eso, la parroquia es orgullo y un ícono para la mayoría de sus habitantes. Tenemos arraigado eso, Santa Gertrudis la Magna, eso está en nosotros. Es que el templo y lo que es la iglesia, pues nacimos en ella, estamos en ella y es un ícono para nosotros. Entonces usted viene a Envigado y en Envigado creo que el lugar que describe Envigado más claro, el punto de referencia, es el templo de Santa Gertrudis la Magna. Los envigadeños viven orgullosos de varias cosas, por ejemplo, de los personajes que marcaron su historia. Pero como en muchos otros pueblos de Antioquia, allí hay algo que los marca. Una convivencia iglesia-sociedad, que ya ajusta más de 240 años. Obviamente fueron apareciendo otros lugares de devoción, otros lugares de concentración religiosa, como por ejemplo la capilla del Colegio La Presentación, ¿cierto? Pero como parroquia, es la única parroquia en el municipio hasta mediados de los años 50. El templo católico es el lugar para la divinidad, para celebrar la fe. Y de fe y devoción sí que saben los envigadeños.
Pese a que Santa Gertrudis fue la única parroquia envigadeña hasta mediados del siglo pasado, ya en la actualidad hay 18 templos, tan imponentes como San José, o apenas en transformación arquitectónica como San Juan Diego. Un templo es un ícono en la ciudad, es una marca, es algo que integra a la gente. Y inicialmente estábamos hablando de que cada ciudad tenía un templo majestuoso, generalmente con estilos específicos, copiados de europeos y con diseños traídos de Europa, pero hoy la iglesia es más doméstica. Creo que también celebramos la fe en comunidad y por eso tenemos lugares tan majestuosos, tan bellos como los templos, lugares de fe. No solo es el lugar de Dios, también es el lugar de la comunidad. Allí nos encontramos con el Señor, nos encontramos con los hermanos, hacemos familia cristiana, familia, pueblo de Dios. Del diseño europeo de templos como Santa Gertrudis y San José, se pasó a estructuras modernas y funcionales como San Marcos, San Mateo, Santa Bárbara de la Ayurá, San Rafael Arcángel, Nuestra Señora de las Lomas, la Niña María, Sagrado Corazón de Jesús, Santa Cruz de Alcalá y el Portal de Jesús. Esos lugares no solo tienen su historia y convocan a miles de feligreses, sino que se han acoplado a las necesidades de los creyentes. Todos los templos que yo he diseñado tienen un común denominador y es un solo espacio. No tenemos columnas internas para tener una mejor ubicación de la gente y que se sientan como en actitud de piedad, de oración. Inicialmente pensamos en el patrono del templo. Todos los templos católicos tienen una advocación, la cual es asignada por la arquidiócesis respectiva. Y luego miramos el entorno. Analizamos el entorno, analizamos el sol, analizamos los vientos, miramos cómo es la arquitectura del medio, qué afectaciones tienen desde el punto de vista de arbóreo. Los templos son especiales por su acogimiento y porque hoy se acomodan al rezo, a la devoción, a la contemplación y a los requerimientos espirituales, aunque la magna de esta ciudad señorial sigue siendo una sola, Santa Gertrudis. La devoción cristiana en Envigado se ve en estos pasos, en estos gestos, en estos encuentros, en estas celebraciones. Los templos no solo son estructuras arquitectónicas de diversa índole, sino el lugar del encuentro con Dios. Y es que no nos quedamos simplemente en un templo, sino que en la comunidad, en la gente que se reúne para encontrarse y celebrar la fe. Y celebramos a Cristo, donde aún más que el templo físico hecho de piedra, somos los humanos, que somos los nuevos templos del Espíritu.
Allí convergen quienes llevan la historia en sus rostros, quienes dan testimonio de la devoción, quienes apenas empiezan a refrendar la fe y quienes juegan en medio de la palabra sagrada. Son gestos que proveen el alimento espiritual para una cena piadosa, en la que se ofrece una diversidad de opciones que se ven desde el cielo. Y esos ritos y esos fieles son acogidos no por una estructura, sino por una iglesia, por la Iglesia Católica. Porque los nacidos en esta tierra llevan ese cordón umbilical y así lo ratifican en su cotidianidad. Yo creo que es un pueblo católico porque en su mayoría ha pasado por la pila bautismal, o sea, es bautizado. Es católico porque responde a la convocatoria de su ser bautismal cuando viene y celebra. No se trata de un espacio físico, sino de lo que simboliza. Son espacios consagrados y venerados por los representantes de Dios, por quienes tienen que oficiar los ritos en medio de unos escenarios llenos de simbologías y de representaciones de la enseñanza que dejó Cristo a sus discípulos. Nosotros tenemos lugares de fe de expresión católica. El altar, por ejemplo, es el recuerdo de la Cena del Señor, el mandato que Él nos hizo: hagan esto en memoria mía. Cuando vemos el ambón, el lugar donde se lee la palabra, nos recuerda, es el lugar de la iglesia, de la palabra que de hecho significa la palabra iglesia, de los convocados. Hay un tercer lugar muy importante y es el lugar de la presidencia. La iglesia es presidida por los sacerdotes, en la figura también del obispo, en lo que nosotros llamamos la sede, aquella silla principal. Es el recuerdo de que un día va a llegar Cristo y en esa imagen de Cristo nosotros presidimos. Un cuarto lugar importante y fundamental dentro de la Iglesia Católica es el sagrario. Celebrada la Eucaristía, nos sobran las formas eucarísticas y las guardamos en aquel lugar con una lamparita encendida, diciéndonos: aquí está Jesús, vengan a adorarlo. Aquí está Jesús, que es alimento para llevar a los enfermos. Un quinto espacio es el confesionario. Nos recuerda, somos iglesia continuamente en conversión. Santa Gertrudis es el centro de la fe católica por excelencia en esta población. Es el orgullo de muchos y el lugar donde caben todos. San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Es un templo Padre, estilo grecorromano de 3 bóvedas, que cuenta con espacios para la oración y la devoción. Por historia, diseño, arte sacro y ornamentación, es considerada patrimonio artístico, arquitectónico, cultural, urbanístico y referente de la identidad envigadeña. Hablar de Santa Gertrudis es hablar de Envigado. Sus 2 torres, que sobresalen desde cualquier ángulo,
le dan la importancia para convertirse en el ícono de la ciudad señorial. Cuenta en su interior con espacios como estos, destinados a la oración, donde el silencio acompaña la plegaria y la conversación entre los devotos y Dios. El orientador de la fe allí es el padre Gerardo Díaz Molina, vicario episcopal desde septiembre de 2016. ¿Las manos son parte del cuerpo humano? ¿O acaso Dios hizo las manos indignas y la lengua digna? Y uno de los referentes de la doctrina católica en un pueblo que le cree y le sigue, por su carisma, por su ejemplo y por su convicción. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos. Aquí hemos pasado por la pila bautismal, aquí todos nacimos en la pila bautismal, fuimos bañados por Jesucristo, fuimos sumergidos en Jesús, hemos sido alimentados de la palabra de Dios. Un poco más arriba está el Templo de San José, en el barrio del mismo nombre. Su cúpula despunta hacia el cielo, en busca del patrono de la Iglesia Universal. También es un templo de estilo europeo de 3 bóvedas y una sola torre, con remate en bronce que se convierte en el faro que vigila la fe de todos estos feligreses, aquellos que a diario llenan sus espacios. Fue un templo hecho de ladrillo macizo en 1947, gracias al esfuerzo de la comunidad que se erigió a su alrededor, pero sobre todo del aporte de muchos de los antiguos obreros de la empresa de textiles Rosellón. Aunque San José fue nombrada parroquia en 1955, sus orígenes se remontan a 1945, cuando esta comunidad católica vio que Santa Gertrudis se estaba tornando pequeña ante la afluencia y demanda de feligreses. También cuenta con una declaratoria como bien de interés cultural de Envigado. La religiosidad la represento en el trabajo con la comunidad, ya que nosotros como miembros de esta parroquia y tener un sentido de pertenencia, nos gusta mucho que quien venga a visitar nuestro templo se vaya con una actitud buena, con un mensaje bueno de nuestra comunidad. La parroquia convoca porque tiene como patrono al primer santo, al hombre que acogió la palabra del Señor, como lo hizo la Virgen María, de la mejor manera. La parroquia de San José para mí significa todo, porque en ella, aquí me bautizaron, todos los sacramentos los he hecho acá, y como tengo un buen sentido de pertenencia por ella, significa todo. Como portón de esos lugares de fe está San Marcos, que selló la transición arquitectónica entre las 2 primeras y las que vinieron después. Es parroquia desde 1961, pensando en los muchos feligreses del barrio La Magnolia, donde se conformó una junta de caballeros que se dedicó a las labores de construcción de un estilo único, pues su cubierta también le sirve de paredes y para albergar el arte sacro y la devoción de decenas de fieles. Allí también hay un espacio para la oración, al lado izquierdo de la entrada principal, donde el rezo convoca a cualquier hora del día al son de campanas, el llamado universal de esta iglesia. San Marcos se ha convertido en otro referente de la fe católica en Envigado, por su convocatoria, por sus vínculos con la comunidad y por su sentido de pertenencia con una feligresía que siempre responde a su llamado. En San Marcos hay lugares para expresar la devoción, en silencio y con mucha fe.
La aspiración de contar con un templo tan representativo como los otros la tienen estos feligreses que, con trabajo comunitario, quieren proyectarse en esa idea. Hecho de Guadua, San Juan Diego, ubicado en el Alto de las Flores, entre la Loma del Barro y la Cuenca, ya tiene su historia. Antes, cuando el lugar era dominado por ramales, los vecinos se reunían en una cancha a escuchar la misa dominical. Ahora, gozan de un espacio que facilita los ritos y la devoción a Dios. Aunque es pequeño, es un lugar de fe, donde le piden al santo, a aquel que vio con sus ojos a la Virgen de Guadalupe, que les haga el milagro de conseguir los recursos para hacer realidad el templo al que aspiran. Nosotros celebramos en la cancha, en la plaza polideportiva. Ya después él pasó a celebrar en la escuela. Entonces ya este terreno era del municipio. Y entonces ya gestionó ante el municipio un comodato. Le aceptaron el comodato, entonces ya le empezó la construcción. Por eso siguen en el intento de conseguir ese nuevo templo, en el mismo espacio donde funciona el actual. Y si todo les sale según lo planeado, pronto contarán con una parroquia de 2 torres y un solo ambiente. Ya están los planos arquitectónicos, los topográficos, y ya no es lo que nos den las escrituras y empezar ya con la construcción. En el templo de San Rafael Arcángel, ubicado en el barrio El Dorado, uno de los más tradicionales de Envigado, muchos jóvenes aprenden, en su lenguaje, a comunicarse con un Dios joven. Y los niños también lo hacen por medio del juego y el descubrimiento. Allí, los grupos juveniles y la catequesis de los sábados se convierten en el lazo para prolongar y perpetuar la fe, porque el encuentro con Cristo se hace en medio del diálogo y el juego. Valeria Legarda y Felipe Muñetón son prueba de ese trabajo, de la extensión de la iglesia a sus hogares y de cómo lo que allí recogen les sirve para evitar otras tentaciones que ofrece la vida moderna. Yo creo que pues el mantenerme al lado de él, ¿cierto? Porque las dificultades siempre van a llegar y los malos pensamientos siempre van a estar y el querer hacer cosas que nos saquen del camino siempre van a estar. Pero si sabemos nuestros principios dentro de la moral, pues si son fuertes y tenemos buenos cimientos, y por eso la catequesis es allí donde se forja esos cimientos. Si esos cimientos están, pues nada nos va a sacar de allí. Que los jóvenes conozcan de un Dios joven, de un Dios que está para ellos, no un Dios que se quedó hace muchos años, sino que hoy es actual, está vivo y es real en medio de nosotros. Pues la mayoría de jóvenes que vienen o que participan del grupo juvenil son jóvenes que buscan conocer a Dios. El padre Marlon Hernández, vicario parroquial de San José, es otro testimonio vivo de este vínculo. Nació y creció en las empinadas calles del barrio Aranjuez, nororiente de Medellín. Jugó fútbol, compartió con sus amigos y pese a que sus ojos vieron perderse a muchos jóvenes por otros caminos, siempre supo que el suyo estaba al lado de Dios. Yo quería realizarme profesionalmente, pero sabía que cerca del Señor me iba a realizar de la mejor manera. Y había como una llama en mi interior, algo que me invitaba a entregarle toda mi vida a Él, y poco a poco fui descubriendo mi vocación. Un sacerdote joven tiene que hablarle a un joven desde su experiencia de vida y de amor de Dios, porque Dios ha hecho historia de salvación en mi vida. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y es historia de salvación en la vida de ellos, sacándolos de las drogas, del alcohol, de la lujuria. Dios también hace historia de salvación en sus vidas. Joven como el padre Marlon es Juan Diego Bedoya,
líder del grupo juvenil de la parroquia San Marcos. Es mostrar un Dios joven, un Dios que no castiga, sino que acá más que venir a rezar y venir a hacer lo que tradicionalmente se hace, lo que buscamos es que encontremos una comunidad y un apoyo entre nosotros. Es donde yo me puedo encontrar con Dios, donde puedo venir a descargarme cuando estoy cargado, y también es un lugar donde he crecido mucho espiritualmente y personal. Ellos son el reflejo del trabajo de muchos sacerdotes que extienden su labor más allá del púlpito, que conocen las necesidades de su gente y que buscan la manera de responder a las expectativas de un pueblo piadoso y creyente. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra me da vida. Bueno, mire, la responsabilidad es clara. Primero que todo, con Jesucristo. Aquí estamos obedeciendo al Señor. Aquí hay un mandamiento, ir y predicar el Evangelio. Entonces somos obedientes a Jesús, somos obedientes a la Iglesia, a su doctrina, al magisterio. También somos responsables con la comunidad, dándole lo mejor, tratando de calmar la sed de Dios que tiene la comunidad. Así, por su historia, por tradición y en medio de un contexto social en permanente evolución, Envigado marca su espiritualidad, marca sus lugares santos y marca su vocación, no solo en los ritos y en los templos, sino en aquellos que ven en la religión un camino para su realización. Envigado, donde la Semana Santa es patrimonio inmaterial cultural de la nación, hay un profundo arraigo no solo por su religiosidad, sino por sus lugares de fe. Sus hermosos templos se convierten no solo en lugares para el encuentro con la fe en comunidad, sino en atractivos turísticos, por lo que encierran, por lo que convocan y por su llamativa arquitectura. Esos ritos hablan no del fanatismo ni del dogma, sino de una espiritualidad adquirida que les sirve a los feligreses para marcar el futuro, perpetuar la memoria y refrendar todo aquello en lo que siempre han creído, en Dios y en su religión. Esto es Envigado y sus lugares de fe.